Bienvenidos de nuevo a esta serie del Centro Español de Metrología sobre las unidades de medida que nos rodean. Hoy en el menú tenemos una muy sustanciosa, el mol. Muchas veces identificamos la masa de un cuerpo con la cantidad de materia que tiene. Y es que en una barra de 1 kilo hay más pan que en una de medio. Pero como ya vimos en el vídeo del kilogramo, en realidad son dos magnitudes muy distintas. Lo que mide la cantidad de sustancia es el número de partículas que constituyen un sistema. Piensa en 2 bolsas de naranjas de 5 kilos. La masa de ambas es la misma, pero puede que una tenga 25 naranjas y otra 23. Claro, cuando hablamos de número de partículas, no nos estamos refiriendo a naranjas, sino a cosas mucho más pequeñitas, como moléculas o átomos. Así que la cantidad de sustancia es una magnitud íntimamente ligada a la teoría atómica. Aunque las primeras referencias a los átomos se remontan a la antigua Grecia, la teoría moderna no comenzó a fraguarse hasta principios del siglo XIX, cuando John Dalton se dio cuenta de algo. Imagina que tenemos un barreño de agua y otro de agua oxigenada. 2 compuestos formados por hidrógeno y oxígeno. Si la masa de hidrógeno es la misma en los 2 barreños, las masas de oxígeno estarán en una relación 1/2. Es decir, que en el barreño de agua oxigenada habrá el doble de oxígeno que en el otro. Lo que descubrió Dalton es que siempre que tenemos varios compuestos formados por los 2 mismos elementos, pasa algo parecido. Si fijamos la masa de uno de esos elementos, las masas del otro estarán en una relación de números enteros sencillos, como 1/2 o 3/4. Eso le llevó a proponer que cada elemento tenía una unidad básica, con una masa determinada. Y a esas unidades básicas las llamó átomos. Costó alrededor de 1 siglo, pero la teoría atómica acabó imponiéndose. Hoy sabemos que cada molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, mientras que en el agua oxigenada hay 2 y 2. Pero claro, en nuestro día a día no tenemos acceso a partículas aisladas, sino a cantidades enormes de ellas. En un vaso de agua, por ejemplo, hay cuatrillones de moléculas de agua. Así que contar los átomos o moléculas de una sustancia no resulta muy práctico. Igual que no lo sería medir la distancia entre Madrid y Barcelona en micras. Para formar agua oxigenada podemos juntar 2 átomos de oxígeno y 2 de hidrógeno, o 2 cuatrillones de cada. Lo importante es que haya la misma cantidad de ambos. De modo que, en vez de contar la cantidad de sustancia en átomos o moléculas, puedo hacerlo en moles, donde en un mol hay un número inmenso de partículas, casi 1 cuatrillón. Este de aquí es la constante de Avogadro. De esta manera, el mol tiende un puente entre el mundo microscópico y nuestra realidad cotidiana. Al usar el mol hay que indicar qué es lo que estamos contando, ya sean moléculas, iones, electrones u otras partículas o grupos de ellas. Pero ojo, no vale cualquier partícula, solo aquellas que puedan tomar parte en una reacción química y sean lo bastante elementales como para considerarlas idénticas. Así que no podemos hablar de un mol de naranjas. El papel del mol como una unidad fundamental recibió el espaldarazo definitivo en 1961 cuando Edward Guggenheim, que no tiene nada que ver con el de los museos, propuso adoptar la cantidad de sustancia como magnitud y medirla en moles. Y 10 años más tarde entró en el sistema internacional conectándolo así con la química. El mol se definió como la cantidad de sustancia de un sistema que contiene tantas entidades elementales como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. Aunque no se decía de manera explícita, ese número de átomos estaba justamente dado por la constante de Avogadro, cuyo valor había que medir experimentalmente. De acuerdo con esta definición, la masa de un mol de carbono 12 es exactamente 12 gramos, y para cualquier otro elemento basta con coger su masa atómica, la que aparece en la tabla periódica, que nos dice básicamente cómo de pesados o ligeros son sus átomos en relación con los de carbono 12, y expresarla en gramos, y ya tendremos la masa de un mol de esa sustancia. Así pues, la definición de mol dependía de la masa de un elemento concreto, y por tanto de la definición del kilogramo, la cual se basaba en un objeto, una pesa guardada bajo 7 llaves en París. Y como ya sabéis, eso no era bueno. Para no depender de la dichosa pesa, era necesario relacionar la masa con una constante fundamental de la naturaleza, en concreto con la constante de Planck. Y para eso tenemos principalmente 2 métodos. El primero, del que ya os hablamos en el vídeo del kilogramo, es el de la balanza de Kibel. El segundo, que se basa en la cristalografía de rayos X, nos permite, además, determinar el valor numérico de la constante de Avogadro. Vamos a verlo.
Fijaos que la definición de mol de 1971 nos sugiere una forma natural de medir el número de Avogadro. Preparamos un cristal puro de carbono 12 que pese exactamente 12 gramos, contamos el número de átomos que hay en él y listo. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero increíblemente se puede lograr. En la práctica, en vez de usar carbono, se usa silicio. La razón es que, gracias a la industria de los semiconductores, es posible obtener cristales de gran tamaño y pureza, y sin apenas defectos. Además, se puede conseguir que el cristal contenga prácticamente un solo isótopo, el silicio 28, lo cual facilita las cosas. Pesando el cristal y dividiendo el resultado por la masa de un mol, que podemos calcular a partir de la masa atómica, obtenemos el número de moles del cristal, que es proporcional al número de átomos. Y la constante de proporcionalidad es justo lo que queremos determinar, el número de Avogadro. Así que solo nos falta contar los átomos. Sabemos que en un cristal de silicio están dispuestos en celdas cúbicas como esta, que se repiten una y otra vez. Si logramos medir el volumen de una de ellas, a partir del volumen del cristal podremos calcular el número total de celdas, y como cada una tiene 8 átomos, ¡voilá! Ahora, ¿cómo lo hacemos? Usando rayos X, que tienen un tamaño similar a la separación entre celdas. Fijaos en este montaje tan inteligente. Se usan 3 láminas finitas de silicio. Las 2 primeras láminas difractan los rayos X, los desvían, de tal modo que 2 de los haces resultantes se juntan justo en la superficie de la tercera. Si vamos moviendo esa tercera lámina, la intensidad que registrará un detector situado tras ella variará periódicamente, en función de si el máximo del patrón de interferencia coincide justo con un plano atómico o cae entre 2 planos. Ese periodo es justo la separación que buscábamos. Llevando a cabo este experimento, conocido como método de Avogadro o de determinación de la densidad de un cristal mediante rayos X, con esferas de silicio ultrapuro de 1 kilogramo se ha podido medir el valor del número de Avogadro con tal precisión como para fijarlo, convirtiéndolo en una verdadera constante y usarlo para definir el mol. Así, desde 2019, un mol es simplemente la cantidad de sustancia que contiene este numerito de partículas. Fácil. Aunque emplear la constante de Avogadro para definir el mol parece lo más natural del mundo, la elección no ha estado exenta de controversia. Hay quien esgrime que en realidad no es una constante fundamental de la naturaleza, en el mismo sentido que pueden serlo la velocidad de la luz, usada para definir el metro, o la constante de Planck, en la que se basa el kilogramo. Pero lo que nadie puede negar es el papel esencial que juega en el lenguaje y la práctica de la física y la química. Y así es como, sabiendo un numerito y entendiendo bien la teoría atómica, podemos averiguar que un mol mide un mol.